Bien, pues en esta ocasión vamos a ver el Salmo número 7. El autor es David, hijo de Isaí, y este salmo fue escrito aproximadamente en el reinado del rey Saúl, que reinó entre el año 1050 y 1010 antes del Mesías aproximadamente, aunque probablemente este salmo fue escrito en los últimos años del reinado de Saúl, cuando fue la persecución de Saúl hacia David precisamente. El salmo inicia así: plegaria pidiendo vindicación. Sigallón de David, que cantó al Señor acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Señor, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persigue el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y por honor y mi honra ponga en el polvo. Selah. Levántate, oh Señor, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Señor, el Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Este salmo, pues, fue escrito durante las persecuciones de Saúl hacia David. Como recordarán, el pueblo después de la época de los jueces, siendo Samuel el último de los jueces y ya siendo anciano, el pueblo no estaba conforme con el comportamiento de los hijos de Samuel, por lo que le pidieron un rey a Samuel que gobernara sobre el pueblo de Israel, así como todos los otros reinos tenían. Y a pesar de que Samuel les advirtió cómo los trataría el rey, ellos insistieron en que querían un rey. Entonces el Señor le dijo a Samuel, pues que el pueblo tendría un rey y que ya no se preocupara tanto, que no lo desechaban a él, a Samuel, sino que desechaban al Señor. Entonces, pues, fue escogido Saúl para ser el rey de Israel. Y Saúl fue ungido para ser rey por Samuel. Y reinó pues más o menos entre el año 1050 y 1010 antes del Mesías aproximadamente. Sin embargo, pues Saúl traía la inercia de la época de los jueces, donde cada quien hacía lo que mejor le parecía.
Y Saúl, pues, desobedeció al Señor. Y por esta causa de que Saúl desobedece al Señor, el Señor lo desecha. Y a pesar de que, pues, fue desechado y las palabras que le dijo Samuel fueron directamente dichas por el Señor, Saúl se aferró al reino y después de haber sido desechado por el Señor, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y en cambio le atormentaba un espíritu malo que también era enviado por parte del Señor hacia Saúl. Esto nos hace también reflexionar de que, pues cuando no tenemos el espíritu de Dios en nosotros, entonces, ¿qué espíritu está entre nosotros? Porque siempre de alguna manera hay un espíritu que está presente en nuestras vidas. Entonces, en nosotros debe de ser el espíritu del Señor para no estar a merced de otros espíritus. Y después de que Saúl fue desechado, el Señor ya tenía otro elegido para ser rey. Este fue David, y David pues era el más pequeño de sus hermanos y tal vez el menos valorado por su padre, porque pues cuando llegó Samuel con Isaí, con su familia, y le dijo que llamara a sus hijos porque de sus hijos iba a salir el próximo rey, Isaí ni siquiera mandó a llamar a David, o sea que no lo valoraba tanto, pues él era un pastor, mientras que sus hermanos pues eran guerreros del espíritu eran guerreros del ejército de Saúl. Y asimismo pues también era pues un poco despreciado por sus hermanos, porque cuando Isaí mandó a David a llevarles provisiones a sus hermanos a donde estaba la batalla, pues sus hermanos le dijeron, ¿qué haces tú aquí? Nada más vienes a espiarnos, vienes a ver la guerra. Entonces, pues, de alguna manera, pues, David era menospreciado. Y, así también cuando estaba el Imperio Romano dominando al pueblo de Israel, pues todo el pueblo esperaba un guerrero fuerte, un hombre poderoso como Mesías que los liberara del dominio romano. O sea, no esperaban a un humilde pastor montado en un pollino. Y así igual, cuando después de Saúl, el pueblo no esperaba que un simple pastor pudiera llegar a ser el próximo rey de Israel. Sin embargo, pues David comienza a tener éxito en todo lo que tiene y sin proponérselo prácticamente, simplemente haciendo las cosas para agradar al Señor, comienza a tener éxito en todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y primero, pues, sobresalió como músico. Él escribía los salmos, los escribía en canciones, tocaba instrumentos musicales, y pues gracias a este gran don que el Señor le había dado, pues fue llamado a la presencia del rey Saúl, y cuando el rey Saúl era atormentado por el espíritu malo que el Señor le había mandado, pues lo único que lo tranquilizaba era la música de David. También sobresalió pues al derrotar a Goliat, un gigante al que nadie del ejército se atrevía a enfrentar, y sin embargo David, que no era guerrero, era un simple pastorcito, se atrevió a enfrentarlo. ¿Por qué? Por la fe que él tenía en el Señor.
y después de esto pues hizo un gran guerrero, empezó a sobresalir en todas las guerras y pues esto también le trajo muchísima popularidad entre el pueblo, entre las mujeres, porque pues ahora sí que aparte tenía mucha carisma. Y esto pues también ocasionó los celos de Saúl hacia David y pues por por esta razón es que Saúl empezó a notar que tal vez David iba a ser el próximo rey e inició una persecución hacia David. Y David es llevado al desierto por el Señor. El Señor lo llevó al desierto. ¿Para qué lo llevó al desierto? Para moldearlo, para ser forjado, para prepararlo para ser un buen rey. Y fue preparado en muchos aspectos de su vida para poder dirigir y unificar al reino de Israel. Y a veces cuando nosotros estamos en ese desierto, a donde nos ha llevado el Señor, muchas veces nos olvidamos de alabarle y a veces solamente pedimos y muchas veces también hasta nos quejamos y le decimos, Señor, pues, ¿por qué nos trajiste aquí? Ya sácanos de aquí todo eso. Sin embargo, pues ya vimos que David en esta etapa de su vida fue cuando escribió la mayoría de sus salmos y se daba su tiempo para escribir salmos y para alabar al Señor. Y así fue como surgieron salmos como este, en el que David tal vez estaba muy afligido por la persecución, pero también con toda la fe de que el Señor no lo abandonaría y lo protegería. Y el salmo comienza así: plegaria pidiendo vindicación, plegaria de David pidiendo vindicación. Vindicación significa defender a quien se ha injurado o calumniado o injustamente notado. David sabía que su nombre había sido difamado. Él entonces hace este salmo pidiéndole al Señor que limpie su nombre. Nosotros sabemos que la lengua tiene mucho poder. Aquí dice en Proverbios, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, pues la lengua tiene mucho poder, y así como podemos hacer bien a una persona con puras palabras, también le podemos hacer daño a una persona, a tal grado de poder destrozar a una persona, incluso pues que muera esa persona con puras palabras. ¿Qué es lo que hacen los partidos políticos, por ejemplo? Lo único que hacen es empezar a hablar mal de los otros partidos, de sus contrincantes, con la intención de destruirlos, de desacreditarlos. Entonces, pues la palabra tiene mucho poder. Y David estaba viviendo una situación muy difícil en estos momentos, ya que su misma vida estaba en peligro. Sin duda, la persecución de Saúl no era solo física, sino que pues Saúl también ha de haber difamado bastante a David, a tal grado de que muchas de los lugares a donde llegaba David, pues lo delataban que ahí estaba, ya sea que esta gente por querer quedar bien con el rey o por ignorancia, pero al final de cuentas creían lo que Saúl decía. Y el Salmo tiene como subtítulo Sigaión de David, que cantó al Eterno acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Sigaión no tiene una traducción así literal. Puede ser una lamentación o un canto de lamentación. No se sabe con certeza esta palabra. También puede ser que haya sido un instrumento musical, pues David
era músico y utilizaba la música para alabar y también para él mismo estar en paz, estar en tranquilidad y estar en comunión con el Señor. Y esto es algo que nosotros también deberíamos de hacer, tener la costumbre en tiempos de aflicción, en tiempos difíciles, en tiempos precisamente de que el Señor nos lleva a ese desierto, alabar a nuestro Creador en todo momento, sean momentos buenos o sean momentos malos. Y dice acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Y en la Biblia no se menciona exactamente quién es Cus, hijo de Benjamín. Sin embargo, se cree que por referirse a hijo de Benjamín, se está refiriendo al rey Saúl, solo que obviamente, por respeto que David le tenía, pues no lo menciona directamente. Esto también lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando Juan está hablando de Babilonia, sabemos que no se refiere completamente a Babilonia, sino que se está refiriendo a Roma, nada más que pues no lo podían mencionar. Entonces, pues probablemente Cus, hijo de Benjamín, probablemente haya sido el mismo rey Saúl. Como dato también, pues un hijo de Cam, un hijo de Noé, que se llamó Cam, que fue al que Noé maldijo. Él engendró a Cus, quien a su vez fue el padre de Nimrod. O sea, Cus engendró a Nimrod, que fue el primer hombre poderoso en la tierra. Y Cus tiene que ver con personas de color oscuro, por eso se relaciona también con Etiopía. Recordemos que de la descendencia de Cam se pobló el continente africano. Por eso se refiere, en este caso, a personas de color, aunque en este caso también puede ser una oscuridad interior, la oscuridad que tienen las personas malvadas. En este caso, pues Saúl, que tenía toda la intención de destruir a David, a pesar de que había sido elegido del Señor y de que el Señor mismo lo había desechado a él. Y así comienza el Salmo. Este es el primer versículo. Señor Dios mío, en ti he confiado. Y ya con esta primera parte del primer versículo, pues es para caer en quebranto, porque el Señor siempre ha estado y estará a nuestro lado. Y a pesar de que muchas veces nos olvidamos de que está a nuestro lado, Él siempre ha estado a nuestro lado. Y si hemos estado en momentos que hemos sufrido bastante o hemos pasado por angustias fuertísimas y todo eso, y que aparentemente Él nos ha olvidado, eso no es así. Él siempre está a nuestro lado. Y si estamos en ese desierto, como David, al que Él nos llevó, no nos llevó para dejarnos ahí, nos llevó para forjarnos y nos llevó para aprender a cruzar ese desierto. Y aún en la más extrema carencia de todo, aún en el hecho de muerte con la peor enfermedad o en la más absoluta soledad, Él siempre va a estar a nuestro lado. Imaginémonos, y si aún Yeshua tuvo que estar en el desierto, ¿por qué nosotros habríamos de librarnos de estar en el desierto? Si el Señor nos lleva al desierto es por algo. Señor Dios mío, en ti he confiado. Y cuando se presente cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier cosa que nos angustie, estas son las primeras palabras que deben de llegar a nuestro corazón. Señor mío, en ti he confiado. Y con estas palabras, automáticamente, nuestro primer pensamiento va a dejar de ser el problema o la enfermedad y va a llegar a nuestro corazón la esperanza de que nuestro Señor no nos desampara, de que confiamos en Él para salir de ese desierto. El Señor sabe perfectamente lo que estamos viviendo. Él está en control de todo. Si Él nos concibió antes de la creación del mundo, entonces no sabrá lo que estamos pasando, lo que estamos padeciendo, y no podrá sacarnos también de este padecimiento. Si Él nos está haciendo padecer, sea la razón que sea,
¿No está también en su derecho de hacer como Él quiera? Nosotros simplemente somos barro. Él nos puede moldear como mal le parezca. Y si incluso no quiere hacernos vasijas, que nos quisiera hacer, por ejemplo, un bote de basura, pues Él está en todo su derecho de hacerlo, porque Él es dueño de todo y Él puede hacer, Él es el único que puede hacer lo que quiera. Y también, ¿por qué nos lleva a este desierto? ¿Por qué nos hace padecer ciertas angustias y todo eso? ¿Y por qué nos moldea, nos va moldeando y todo eso? Simplemente es para trabajar sobre nosotros, para terminar con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia, con nuestra vanidad, con nuestro ego, con nuestro egoísmo, con el yo, yo esto, yo lo otro, yo aquello, yo sí, yo esto, y así siempre nos la pasamos yo. Porque aún siendo creyentes, nosotros muchas veces se nos olvida la humildad. Y si vemos, por ejemplo, no sé si conozcan la parábola del yoyo, así le digo yo, es la parábola del fariseo y el publicano, que viene en Lucas 18. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, yo te doy gracias porque no soy yo como los otros hombres. Yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, yo no soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmos de todo lo que gano. Yo. Sin embargo, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al Señor, porque él se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Entonces, pues, nos debemos de deshacer de ese orgullo, de esa vanidad, porque pues sabemos perfectamente de quién viene el orgullo. ¿Quién quiso ser exaltado igual que el Eterno? Fue Satanás, el que se quiso igualar al Señor, el que quiere que se le honre también, el que quiere que se le alabe. Entonces, pues nosotros debemos deshacernos del orgullo. Y David, pues, él nos demostró humildad. La humildad de David se fue formando poco a poco. El Señor trabajó con él desde su niñez. Como mencioné antes, pues era menospreciado por su padre y por sus hermanos. Y el hecho de que él era un solo pastor, pues también fue parte de su formación de humildad y tuvo que padecer mucho para poder convertirse en lo que llegó a ser. Y cuando David se presenta también por primera vez ante Saúl para tocarle su música, David ya había sido ungido como rey. Sin embargo, se presentó ante Saúl con mucha humildad. Imaginémonos que a nosotros se nos dijera, ¿sabes qué? Vas a ser rey, vas a ser el próximo rey. Pues uno pensaría, uy, pues ya la hice, qué suave, ya la libré, pues prácticamente ya tengo la vida resuelta. Palacios, riquezas, manjares, sirvientes, todos a la orden de lo que yo diga y todo eso, pero pues realmente a David cuando se le dijo que iba a ser el próximo rey, pues él no actuó así. Él pues siguió siendo el mismo pastor, siguió haciendo lo que siempre hacía y todo eso, y pues simplemente esperó en el Señor. Y aquí en el principio de ese salmo, pues David nos muestra lo que lo mantuvo firme desde el inicio de su vida. ¿Qué fue lo que lo mantuvo siempre firme? Su confianza en el Señor, su fe en el Señor, porque de no haber sido así, jamás se hubiera atrevido a enfrentarse ni a osos, ni a leones, ni mucho menos a Goliat.
Entonces el versículo empieza así: Señor mío, Señor Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Y al dirigirse al dirigirse a David al Señor, sálvame y líbrame, sabe David perfectamente que solo el Señor lo podía librar de la persecución de Saúl. No pidió ayuda ni a sus hermanos. Su confianza estaba solo en el Señor, y el Señor así lo hizo. El Señor fue el que lo libró. ¿Y cuántas veces nosotros hemos confiado en las personas y acabamos siendo decepcionados? ¿Cuántas veces hemos pensado que un amigo, un familiar nos puede ayudar a resolver nuestro problema? Y no es así. Ya después, muchas veces de que recurrimos a estas personas, pues ya después nos acordamos del Señor y ya es cuando recurrimos al Señor. Pero siempre debe ser que recurramos siempre al Señor en cualquier situación. David ni siquiera confió en sus propias fuerzas. El hecho de que muchos de sus salmos fueron escritos en el desierto, en sus persecuciones, nos dice que él se tomaba su tiempo para orar y para alabar al Señor. Y continúa el salmo así: no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. David conocía lo que un león era capaz de hacer con una oveja, cómo las desgarran y las destrozan sin que las ovejas tengan una oportunidad de defenderse. Él estaba así a merced de Saúl. Saúl perseguía a David acompañado de un ejército y con la firme intención de matarlo en cuanto lo encontraran. O sea, ni siquiera iba a tener oportunidad de un juicio o alegar el motivo de su persecución. En cuanto lo encontraran, lo destrozarían. Continúa: Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad. Y a pesar de que David estaba dispuesto a aceptar un castigo si es que era culpable de algo, él sabía muchas veces nosotros cometemos pecados que no nos damos cuenta. Y David a esto se refería. Si él había cometido un pecado aún sin saberlo, él estaba dispuesto pues a aceptar la culpa y el castigo. Por eso sigue con estas palabras: si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. David aquí trataba de decirle al Señor que él nunca había tenido la intención de hacerle daño a nadie, de que trataba de estar en paz con todo el mundo. Y aún así, si él había tenido la oportunidad de vengarse del que lo perseguía, aún así lo libertó, le perdonó la vida, refiriéndose pues aquí específicamente a Saúl. David tuvo oportunidad de acabar con la vida de Saúl y no lo hizo así, por respeto y por no faltar al ungido del Señor, porque a pesar de todo, pues Saúl había sido ungido del Señor y era su rey de David. Y pues, por así que, ¿quién de nosotros podría hacer esto? Porque esto, aunque lo leemos y se ve fácil, pero la verdad que no es fácil. ¿Quién de nosotros puede hacer esto de amar a su enemigo? ¿Quién puede llevar a la práctica las enseñanzas de Yeshua, de amar a sus enemigos? Si a veces hasta nos complacemos cuando les llega a pasar algo, cuando alguien nos hizo algo y le pasa algo a alguien, decimos: ah, qué bueno, ya viste, por hacerme esto ya también te fue así. Entonces muchas veces nos complacemos cuando a alguien le pasa algo, y sobre todo a esas personas que nos llegan a hacer cosas. Pero aquí volvemos al principio. Muchas veces de las personas que nos han hecho algún daño, lo primero que hacemos es empezar a hablar mal de ellas. Y así como vimos al principio que la palabra tiene poder, nosotros muchas veces también empezamos a hablar mal de las personas que nos han hecho algo. Tal vez sean culpables de algo o tal vez no, pero no nos toca a nosotros juzgar y mucho menos manchar su nombre.
difamarlos, aunque sean culpables. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Dejar la venganza en manos de nuestro Creador y confiar en que Él hará justicia. Y perdonar a los que nos ofenden, así como nuestro Padre nos ha perdonado. Porque ¿qué pasaría si el Señor nos cobrara todo lo que hemos hecho? Pues seguramente nos iría muy mal. Dice en Mateo 5, amar a nuestros enemigos, porque amar a los que nos aman no tiene ningún mérito. Y así David dice, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Entonces David no se venga de Saúl. David dejó la venganza en manos del Señor y continúa. Persigue el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida. Persigue el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida. Entonces David está dispuesto a aceptar el castigo si es que era culpable de algo. Y aquí vemos una de las grandes diferencias entre David y Saúl. David acepta la culpa, que en este caso pues no la tenía. Mas él acepta la culpa si es que hubiera tenido algo que deber. Sin embargo, Saúl siempre trató de justificarse, de tratar de convencer de que lo que hacía estaba bien, de que todo lo que hacía lo hacía con buena intención. Pero sabemos que pues sus intenciones eran de poder, de mantener el reino. Entonces, pues también tenemos que tener muchas veces nosotros cuidado con las buenas intenciones, porque muchas veces, aunque hay buenas intenciones, no quiere decir que estén de acuerdo con lo que el Señor ha estipulado, ha dejado en sus instrucciones. Por ejemplo, pues tenemos una historia de Robin Hood que según él asaltaba para darle dinero a los pobres, pero pues eso a los ojos de Dios no está bien. Y incluso muchos narcos que de los pueblos que son o de donde son, pues muchas veces ayudan a la gente de su pueblo, pero eso no quiere decir que esté bien. Entonces también tenemos que tener en cuenta lo que según se hace con buena intención. Y como mencionaba antes, pues el contraste entre David y Saúl. Mientras David iba creciendo espiritualmente en humildad y en apegarse a lo que el Señor le iba guiando, Saúl se alejaba cada vez más del Señor. Se alejó tanto del Señor Saúl que asesinó a 85 profetas y además consultó a una divina, invocó a los muertos y por si fuera poco, terminó suicidándose. Entonces, pues, esto ya fue algo muy grave. Y termina este versículo con la palabra Selah. Y hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Si quieren, enciendan sus micrófonos para hacer una pausa y si alguien tiene una duda. ¿Sí me están escuchando? Ya se perdieron. Sí, estamos escuchando. ¿Alguien tiene una duda? Yo tengo una duda. Sí, aquí estamos. A ver, ¿quién dijo que tenía una duda? Yo, José Luis. sí, A es ver. que estaba leyendo de cuando vieron al rey Saúl, dice que lo ungió Samuel con aceite de una redoma.
y a David lo ungió con aceite de un cuerno. Entonces, pues veo que no es lo mismo, ¿no? Según como que el mandamiento era de tener el aceite en el cuerno, pero a Saúl se le ungió con aceite de una redoma, como de una jícara, ¿no? ¿Sí se escucha? Sí, sí, claro. Sí, fíjate que sí me di cuenta de eso que viene, pero no pude investigar por cuál es la razón. ¿Cuál es la razón? Pero yo me imagino que sí tiene algo que ver. Porque después en el texto, siguiendo leyendo, dice que Samuel lloraba mucho a Saúl y Dios le decía que ya lo había desechado. Pero entonces vino a mi mente que si a lo mejor Samuel sabía desde que ungió a Saúl, que a lo mejor no iba a durar, bueno, más bien que no había sido como ungido correctamente. Esa era mi duda, porque, y a lo mejor por eso lloraba, porque dice que le lloraba mucho a Samuel, así Sí, como si dijera, híjole, a lo mejor me equivoqué en algo, ¿no? O a lo mejor no lo ungió bien o algo así. sí. Porque dice que le lloraba mucho a Saúl. Pues no creo que haya sido equivocación de Samuel. Más bien, a lo mejor fue lo que tuvo a la mano, ¿no? Para ungir a Saúl. Pero pues sabemos bien que todo es voluntad del Señor. Y el Señor pues ya también conocía el corazón de Saúl y ya sabía que Saúl en algún momento iba a fallar. Entonces pues también a lo mejor por eso fue la unción diferente. Ya. Sí. Sí, sí, sí. ¿Alguien más que tenga otra duda? ¿No? Bueno, continuamos. Y como les decía, este versículo, el versículo 5, acaba con la palabra Selah. Y Selah puede ser una pausa o puede ser un interludio. Pues David era músico, entonces lo más seguro es que haya sido un interludio. Y no sé si han llegado a escuchar que mucha gente dice, o sobre todo los que son músicos, dicen que en la música lo más importante es el silencio. La música no puede ser así toda de corrido, debe ser en pausas y también con silencios. Imagínense que estuviera una orquesta tocando y que todos tocaran sin parar, pues sería un caos tremendo. Entonces, así en la música, lleva sus pausas, sus silencios, todo va fraseado. Entonces, esta palabra Selah se puede decir que es un interludio. No sé si muchas veces han escuchado canciones que al principio tienen como una introducción musical, ya después viene lo que es el canto, la letra y todo eso, y luego a media canción tienen otra parte musical. A esto se podría referir lo que es un interludio. Y en la música, al igual que en un poema o en un verso, se va avanzando por frases. Por eso se inventaron también así como en la música se inventaron los sonidos, los silencios y las frases y todo eso, los compases y todo eso, para irla organizando y que llevara un ritmo adecuado. Pues en la escritura también existen los símbolos de puntuación. Uh-huh. Y esta palabra de Selah, pues también, ¿a qué nos lleva? Pues a que en la vida hay que darle esas pausas para librarnos de los afanes. Estamos en una vida
en un mundo muy acelerado. Entonces, sobre todo a los que vivimos en ciudades, pues la vida tiene un ajetreo tremendo. Estamos corriendo de un lado para otro, no paramos y estamos pensando en mil cosas y todo eso, pero pues es a lo que el mundo nos ha llevado. Y pues cuántas veces no oramos porque según nosotros no tenemos tiempo. Y, y sobre todo la oración del mediodía, que es la de Minja, pues que prácticamente estando en el trabajo, estando en la calle, cualquier cosa, pues no nos da oportunidad de hacerla muchas veces. Entonces, Selah es una pausa y hay que llevar nuestra vida con pausas. Por ejemplo, al mediodía hacer una pausa, una pequeña pausa para hacer la oración de mi hija. Y también, pues, muchas partes de nuestra vida necesitan pausa. Nuestros pensamientos, el ritmo acelerado que llevamos, romperlo y poner una pausa. O cuando haya algún problema, pues no lo dejamos de pensar para nada. Hay que también hacer una pausa en pensar en ese problema. Hay que hacer una pausa para un tiempo de oración. Hay que hacer una pausa para un tiempo de reflexión. Y entonces una vez que ya hicimos esa pausa y que ya reflexionamos, pues entonces ya continuar con la vida y va a ser un poco más diferente, ¿sí? Entonces vamos a hacer ahorita una pausa y vamos a poner una pequeña alabanza más para, para reflexionar un poquito sobre nuestra vida, para hacer ese silencio que a veces necesitamos, esa pausa para, pues simplemente para tranquilizarnos, ¿sí? Bien, pues continuemos con nuestro salmo. Y continúa en el versículo 6. Levántate, oh Señor, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en lo alto. Señor, el Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Quién podrá ser el mejor juez para juzgarnos con integridad? Pues voy a apagar micrófonos. Ok. En nuestras manos no está la justicia. Nuestro juez es Yeshua. Y si le pedimos que tenga misericordia de nosotros, también hay que pedirle que tenga misericordia de los que nos angustian, porque no hay justo ni uno solo, porque nosotros solo vemos la paja en el ojo ajeno. Dice Mateo, en el libro de Mateo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seráis juzgados y con la medida que midáis os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Y con estas palabras que son bastante fuertes, pues hay que pensar en lo que cuando juzgamos a alguien, porque dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y es aquí también pues cuando tenemos que recordar el temor al Señor para no actuar de esa manera.
para no estar juzgando a los demás. Porque cuando le pidamos justicia al Señor, pues le debemos de decir que empiece a juzgarnos a nosotros. Dice, el Señor juzgará a los pueblos, júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. A mí también me juzgará el Señor. Y es aquí cuando a la hora de que nos juzga, pues pedirle, Señor, sé que he hecho cosas malas, que soy un pecador, que no merezco nada, pero tú me has hecho tu hijo y has tenido misericordia de mí. Y también, pues, decirle al Señor que hemos tratado de hacer cosas buenas, de portarnos conforme a sus instrucciones, que no se olvide de eso, que aunque sea poquito, pero pues que el Señor lo tome en cuenta. Así como Nehemías, cada que iba avanzando en la reconstrucción del templo y eso, pues él le decía, Señor, acuérdate de lo que estoy haciendo. Entonces, pues también al Señor, aunque no es por obras que Él nos ha hecho salvos, pero pues hay que hacer las que podamos. Entonces hay que hacer buenas obras, todas las que podamos. Y las que no podamos, pues por lo menos intentarlas. Porque aunque no somos salvos por obras, pero sin duda el Señor las tomará en cuenta el día del juicio. Y pues ¿a qué hemos dedicado nuestras vidas? Si en este momento se nos juzgara, ¿habríamos hecho obras suficientes para agradar al Señor? Y si es que sabemos que no hemos hecho lo suficiente, pues todavía estamos a tiempo para actuar de mejor manera de como lo hemos hecho. Y pues continúa el Salmo diciendo, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Cuando dice fenezca ahora la maldad, David está diciendo que termine la maldad del injusto, del que no tenga equidad, que se acabe el mal de las personas y que haya más personas justas. Que estas personas justas hagan sus obras verdaderamente de corazón. Nuestras obras no deben de ser para agradar a los hombres, mucho menos para querer recibir algún reconocimiento o algún honor. Debemos hacerlas con humildad y si nadie las nota, mucho mejor, porque sabemos que el Señor sí las va a tomar en cuenta, que Él no las va a pasar por alto. Nuestras obras deben de ser para agradar a nuestro Creador y a nadie más, solo por amor a Él, porque realmente nuestras obras son para Él. Y si hacemos obras buenas u obras malas, todas esas obras van a ser para Él. Entonces, pues tratar de no hacer obras malas, sino más bien hacer obras buenas, porque todas nuestras obras son para Él. Dice en Mateo 25, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento
y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos hacia ti? Y respondió el rey: de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Pero entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando vemos en la calle a alguien que necesita algo, o alguien de los que conocemos, pues que carece de ciertas cosas, y nosotros le ayudamos. Cuando vemos a alguien que no tiene para comer y le damos un pan, que no tiene para beber y le damos un vaso de agua. Cuando vemos a alguien que está afligido, que está enfermo y que no tiene para medicinas, nosotros tal vez le podemos dar algo. Esto realmente lo estamos haciendo para el Señor. Todo esto que hacemos lo hacemos para el Señor. Pero si no lo hacemos, pues también no lo estamos haciendo para el Señor. Si, por ejemplo, nos cruzamos con alguien en la calle y lo vemos que, pues que no tiene comida, no tiene algo, y nosotros como que volteamos para el otro lado, nos seguimos de frente. Esto realmente, este desprecio, si está en nuestras manos hacer algo y no lo hacemos, ese desaire se lo estamos haciendo al Señor. Entonces, pues por eso es todas las obras que hacemos, las hacemos para el Señor. Y continúa, dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Y aquí David reafirma su fe en el Señor. Mi escudo está en el Señor. ¿Quién más nos puede proteger como el Señor? ¿Para qué confiar en otras cosas o incluso en personas si no hay mejor escudo que el Señor? Y dice que salva a los rectos de corazón. El Señor es el que salva a los rectos de corazón. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo en verdad? Ser recto de corazón. ¿Y qué es ser recto de corazón? Comportarse conforme a la voluntad del Señor, según sus instrucciones. Continúa: Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios no está de acuerdo con el comportamiento de los impíos. Él es un Dios justo y ama la justicia. Y aunque a veces vemos que a los pecadores aparentemente les va bien, realmente no es así. Y es por la misericordia del Señor que no han recibido su juicio, por su paciencia, porque gracias a nuestro Padre, que es tardo en enojarse y no hace justicia sobre nosotros. Él está esperando que todos los que son impíos, pues al final de cuentas, se arrepientan. Pero, ¿qué pasa si no se arrepienten? Continúa diciendo: si no se arrepiente el impío, él afilará su espada, el Señor afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado setas ardientes. O sea, el Señor, en cualquier momento que Él lo decida, con todos estos pecadores que no le reconocen, que no se humillan ante Él, que no doblegan su rodilla, en cualquier momento Él ya tiene puestos ahora sí que el arco señalándolos, la espada, tiene armas poderosas para destruirlos en cualquier momento.
Y si el Señor lo decide y ve que estas personas de plano no quieren arrepentirse, el Señor en cierto momento los va a destruir. Y continúa aquí, dice, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. De lo que uno se alimenta espiritualmente, eso también arroja. Y si alguien concibe maldad, su ser se va a llenar de pecado y acabará dando a luz engaño y toda clase de maldad. ¿Y qué le puede pasar a los que planean hacer algún mal? Pues caer en su propia maldad. Dice, pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Ahora sí que, como dicen, el que la hace la paga. Y tarde o temprano, el que hace algún mal, ese mal se le volverá en su contra. Un claro ejemplo lo vemos con Amán. Amán que tuvo todo para ser feliz y que por un solo hombre no pudo ser feliz, que ni siquiera le hacía nada a este hombre. Y al final de cuentas, Amán, que lo quiso destruir, pues terminó prácticamente sirviéndole porque le tocó llevarlo a pasear vestido de rey, un caballo por toda la plaza, y Amán, planeando la destrucción de Mardoqueo, habían mandado a hacer una horca de 50 codos, que 50 codos son un poco más de 20 metros aproximadamente. O sea, Amán, aparte de que quería asesinar a Mardoqueo, pues lo quería exhibir. Pero ¿qué pasó? Pues finalmente Amán fue víctima de su propio orgullo, de su propio desprecio al pueblo de Dios, y él mismo terminó siendo ahorcado en la horca que él había mandado a construir. Entonces hay que tener cuidado, pues, con todo lo que le deseamos a las demás personas, porque cuando le deseamos mal a alguien, pues ese mal puede regresar sobre nosotros. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Pues desearles el bien a todos, incluso a nuestros enemigos, porque si les deseamos el bien, pues también ese bien se nos regresará a nosotros. Cuando alguien cuando alguien nos agrede, nos insulte o nos haga cualquier cosa que no nos agrade, no hay que pagarle con la misma moneda. Hay que bendecirlos porque, pues, aparte de que el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos y amar a los que no nos aman, pues aparte esas bendiciones que nosotros les damos a las personas, sabemos que se nos regresan y que incluso se nos regresan multiplicadas. Entonces, pues lo mejor es dejar la justicia en manos del Señor y que pues lo que más nos debe de preocupar pues es estar bien con el Señor, no apartarnos de su camino, llevar su palabra a las ovejas que aún no se han dado cuenta de su identidad y hacer buenas obras. Y cuando actuamos así, entonces podremos alabar a nuestro Señor como lo hizo David. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Alabar al Señor, cantar al nombre del Señor, cantarle salmos, cantarle con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. ¿Y qué mejor forma de vivir que vivir sin que nos afecten nuestros enemigos?
y en lugar de eso, vivir alabando al Señor. No hay mejor gozo que ese, alabar al Señor. Él habita en la alabanza de su pueblo. Él habita en la alabanza de Israel. Y pues David fue llevado al desierto para ser formado. Fue como una escuela para David toda esta persecución que Saúl le hizo. David fue forjado en el desierto y no solo fue llevado al desierto, o sea, con el simple hecho de estar en el desierto, pues eso ya es bastante fuerte. Yo viví algunos años en Mexicali, que es el desierto completamente, y en verano llegan temperaturas a más de 50 grados. Entonces, simplemente con el hecho de salir a la calle es insoportable. Ahora imaginémonos él estando en el desierto y aún así perseguido, pues, y no perseguido por cualquiera, porque lo perseguía pues la persona más poderosa del reino y con la intención de asesinarlo. Y aparte pues del rey tuvo muchos enemigos. Tuvo tantos enemigos en el pueblo de Israel que en cierto momento decidió irse con los filisteos, o sea, imaginemos eso. Sin embargo, tuvo paz en todo ese tiempo, y esa paz que le permitía dormir con tranquilidad, y esa paz le fue dada por la confianza, por su fe tan grande que tenía en el Señor, porque sabía que Él era su escudo y su fortaleza, y en lugar de llenarse de odio, de amargura, de deseos de venganza, se hizo cada vez un hombre más humilde, un hombre conforme al corazón del Señor. Y finalmente, David terminó reinando sobre Israel y Judá, sobre todo el reino de Israel. Y así como comienza este salmo, con toda la fe que debemos de tener en el Señor. Señor, Dios mío, en ti he confiado. Y termina con la mejor forma de agradecer y honrar a nuestro Creador con alabanza. Y alabaré al Eterno y cantaré al nombre del Señor. Pues este es el salmo. No sé, qué les haya parecido. Pues muy padre. ¿Qué comentarios tienen? No, pues yo me quedo con lo que dices de Mateo, no estar juzgando, ¿no? Muchas veces te sientes que ya estás estudiando, estar criticando, ¿no? Los que no guardan, los que vemos lo malo y no estamos viendo lo malo que estamos haciendo o no se ve reflejado realmente lo que estamos haciendo y muy bien. Gracias, Jesús. Gracias, Sergio. Estuvo muy padre. Muy buena explicación. Gracias por Sí, todo. Y nos vemos primeramente Dios el domingazo todos por allá. sí, pues así es. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario? Hola, pues a mí me hace mucho pensar en esto de plegaria de vindicación, pidiendo vindicación, cómo el Eterno sustenta a quien es pacificador, a quien obra en justicia, a quien guarda los mandamientos. Y bueno, lo vemos en muchos casos, lo vemos con José el Soñador, que le levantaron falsos, pero el Eterno lo vindicó. Bueno, lo vamos a ver en la persona de Yeshua, que sufrió todo esto, porque en sí pues los salmos son históricos, pero al mismo tiempo son proféticos. Y bueno, viene el momento en el que todo está en el orden. Y inclusive me hace pensar en el rey Saúl, que es de quien se habla aquí, de
hijo de Benjamín, y que hay una vindicación con otro hijo de Benjamín, que también es Saúl, que dice aquí, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Cuando le dice Yeshua a Saúl, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él lo liberó, Yeshua lo liberó, y hay una vindicación en el propósito de Saúl, hijo de Benjamín. Entonces, la manera maravillosa como obra, nosotros estábamos en enemistad con el Eterno, y cómo Él nos ha vindicado nuestra vida también. Entonces, Así es, es qué maravilloso. bonito. Sí, exacto, sí. Sí, qué bien. Les pido por favor que no se salgan de la reunión todavía porque Page tiene algo que comunicarnos. Entonces ahorita, ¿alguien tiene algún otro comentario que decir? Hola, ¿Alguna opinión, buenas alguna noches. duda? Buenas Hola. noches, yo soy Rafael González. Fíjate que yo me quedé pensando en la pregunta que hizo Pepe. Ya ves que Pepe luego nada más anda inventando. Es broma, Pepe. En lo de la redoma y el cuerno. Y yo quiero comentar que seguramente por la formación que tenemos lo que nos decían normalmente es que Saúl había sido elegido por el pueblo y no por Dios. Y la verdad es que Saúl también fue elegido por Dios. O sea, lo que el pueblo pidió fue un rey, ¿sí? Decidió ser gobernado como los otros pueblos. Pero, y por eso cuando Samuel lo pone en las manos de Dios, dice, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. O sea, no querían el gobierno del Señor. Ahora querían, como todos los pueblos, un rey. Entonces, y por eso quiero leer Primera de Samuel 9, a partir del versículo 15 al 17, y dice, y un día antes que Saúl viniese, el Eterno había revelado al oído de Samuel, diciendo, fíjate, el Eterno revelando al oído de Samuel, diciendo, mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. O sea, el Señor escuchó a su pueblo. Y luego que Samuel vio a Saúl, el Eterno le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. O sea, realmente el Señor sí eligió a Saúl. El pueblo quería un rey y el Señor les puso a Saúl, ¿sí? Dice en el capítulo 10, verso 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido el Eterno por príncipe sobre su pueblo Israel? O sea, realmente la interpretación que algunas personas le dan es que la redoma es fabricada por manos de hombre, ¿sí? La redoma es como un tipo, o sea, si en química lo usábamos como matraz de bola, más o menos, pero en la actualidad se hacen floreritos de cerámica que son como muy anchos abajo, como una especie de circunferencia, y se ensanchan para que por donde salga el líquido sea más estrecho, ¿sí? Y entonces, quienes interpretan esto dicen que Saúl fue ungido con una redoma porque fue hecha de manos de hombre, y que a David lo ungieron con un cuerno porque el cuerno es una creación del Señor. Sí, pues el cuerno lo tiene un animal y no lo crea mano de hombre, sino lo crea el Señor. Pero, Ahí tiene Leonel Luna. pero yo creo, y eso sí es yo creo, ¿sí? Que aunque se le den ciertas interpretaciones, debemos quitarnos esa idea de que Saúl fue elegido por el pueblo. No, Saúl fue elegido por el Señor, y lo acabamos de leer
en Primera de Samuel, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre Saúl y David? Que Saúl, cuando el pueblo, cuando el Señor le mandaba algo, Saúl al final tomaba sus decisiones y no obedecía lo que el Señor le había dicho. Y cuando se le señalaban sus errores, él se justificando, echándole la culpa al pueblo o al Señor, y no aceptaba su responsabilidad. Y David, por el contrario, David siempre aceptó, reconoció sus errores, y pues bueno, ¿no? Digo, lo que podamos decir de la redoma y del cuerno pueden ser interpretaciones, pero bueno, eso era lo que quería comentar. ¿Sale? Gracias. Gracias a ti, Rafa. ¿Alguien más que quiera opinar algo o alguna duda? ¿Nadie? Bien, Homero, tengo levantada la mano. ¿Puedo hablar? claro que sí. Perdón, no la vi, es que se confunde entre el color del No. mueble. Nada más quería completar lo que dice Rafa. De hecho, me dediqué ahorita, pues, en lo que estábamos estudiando el Salmo a buscar. Entonces dice que en la interpretación, pues, teológica, más o menos dice que el redoma era una vasija hecha de un material inconsistente, no duradero, quebradizo. La redoma era hecha con la pericia de fabricación humana. Su capacidad para uso manual era muy reducida, no albergaba mayor cantidad del producto. Entonces nos lleva al caso de Saúl. Dice el caso de Saúl fue ungido con aceite en redoma y las características de ella se percibieron en él y en su reino. Se quebró, no fue duradero, fue administrado con la pericia humana. Su reino fue reducido porque el espíritu del Señor se apartó de él, fue contaminado por haber consultado una hechicera, no tuvo garantía por no tener pacto, su reino fue traspasado con muchas dificultades porque retuvo el anatema contaminado de Amalek. Entonces nos lleva a la referencia de las características del cuerno. Dice el término cuerno aparece con unas estructuras óseas ramificadas que sobresalen de los huesos frontales de los animales bovinos. Los cuernos se caracterizan por ser permanentes, además están formados por un núcleo huesudo delantero donde su ocinoco posee su propio centro de osificación para que su crecimiento sea permanente y sólido. Entonces dice que pues aquí más bien está comparando que los cuernos son más duraderos y entonces el reinado de David era escogido por el Señor y iba a ser duradero. Entonces había esas dos características. Qué interesante es todo eso, tanto lo que acabas de decir como lo que estuvo diciendo Rafa. O sea, eso es muy interesante porque al final de cuentas, pues la Biblia viene llena de símbolos, ¿no? Y de cosas ocultas para mucha gente y al final de cuentas también es parte de ese estudio tan maravilloso que nos ha dejado el Señor, que es eterno y que vamos descubriendo cosas y no acabamos de descubrir nunca todo. Y ahorita pues que están diciendo eso, pues qué fantástico, porque está increíble para mí. ¿Alguien más que quiera opinar? A ver, Isra, prende tu micrófono. Hola, buenas noches. Hola. María Elena. Sí, hola. Hola, a mí me queda claro aquí también en este salmo que en las oraciones, ves que dices que pues también en mediodía pues hay que orar 3 veces al día y sí darnos el tiempo, bueno, dame yo el tiempo de mediodía en la tarde para orar porque a veces yo al principio sí mi necesidad era muy grande, aún así sigue, y por el ajetreo, por el tiempo, ya a veces nos olvidamos de la oración de los 3 veces al día, como David lo hacía. Entonces a mí me queda así también como que claro de que sí, darnos el tiempo para el Señor, aunque los tiempos son ya más cortos, pero darnos el tiempo para Él.
Eso es todo. Exacto. Al final de cuentas, Él ni un segundo de la vida nos abandona, o sea, ni un segundo dejamos de respirar, ni un segundo nuestra sangre deja de circular, nuestras células, o sea, todo nuestro sistema, ni un segundo deja de funcionar. Pues es bueno para nosotros también darnos ese tiempo para dedicárselo al Señor. Así es. ¿Tú querías decir algo, Isra? Sí, nada más ahorita lo leí en el hebreo y dice frasco, y yo la conexión que puedo hacer es el alabastro con el que ungieron a Yeshua, lo ungieron de una manera similar, podría decirse, ¿no? Nada más, esa era la única conexión que puedo ahorita ¿Te hacer. refieres a la unción de A la- David? De ¿O a la de Saúl. Saúl? ¿A la de Saúl, Saúl? ajá, dice Oh. el hebreo que leí, dice frasco. Ok. Perdón, con un frasco de aceite. Sí, Y la única conexión que puedo hacer es con el alabastro con el que sí. hicieron a Pero al Yeshua. final de cuentas el frasco pues también es hecho por manos humanas, ¿no? Exactamente. Sí. Está bien. Qué bueno, Isra, gracias. ¿Alguien más que desee opinar algo? ¿Una duda o cualquier comentario? Yo, Rubén. Listo. Me quedo con esto de que nos mencionaste acerca del Espíritu del Eterno, que abandona a Saúl y varias veces hemos estado comentando aquí en casa con algunas personas que nos visitan acerca de que si el Espíritu del Eterno nos puede abandonar, y aquí lo confirma, y todavía peor aún, si el Espíritu del Eterno nos abandona, llega un espíritu malo, o varios, ¿no? Porque dice también la palabra que cuando esté escombrada la casa, llegan 7 y hacen destrozo. Entonces, esto es de temerse, ¿no? Esto es de pensar acerca pues, de nuestra vida y de nuestra conducta, ¿no? Porque como nos has estado diciendo, como seres humanos somos perversos, ¿no? En nuestro pensamiento y a veces estamos pensando y estamos alabando al Señor y al mismo tiempo estamos pensando en ya hacer otra cosa, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer mi chamba. Entonces, pues no nos entregamos al 100%, ¿no? Pero el Señor nos conoce y sabe nuestra naturaleza y lo único que espera es pues un corazón como el de Rey David que admita sus fallas, ¿no? Ante él, que se ponga a cuentas. Dicen que el Rey David se ponía a cuentas con el Padre a diario, ¿no? Y en cada momento, y eso es lo que les puedo comentar. Y gracias. No, muy valioso comentario. ¿Alguien más que tenga alguna opinión? ¿Una duda o cualquier cosa que quiera decir? Pues ¿No? yo. A ver, sí, Pues yo claro. creo que este salmo, pues los salmos son de contrastes, ¿no? La poesía de contraste. Entonces, pues está contrastando en un reinado humano que representa al rey Saúl con un reinado divino que representa el reinado de David, ¿no? Desde la entrada, lo que dice acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Cus, pues desde Génesis podemos ver que es el papá de Nimrod, donde nacen todos los reinados humanos, y que el pueblo de Israel quiso tener un reinado como los humanos. Entonces, pues el hecho de que sea esto se quiebre. Los humanos tenemos que ser quebrantados para que la unción venga. Y el cuerno, pues como mencionaron, es algo que se va fortaleciendo al momento del crecimiento y que es un hueso que si se quiere ser utilizado para transmitir el mensaje, se le tiene que quitar la carne y la sangre. Entonces, y que la restauración viene de los huesos secos.
¿no? Entonces, el reinado es eterno, es infinito, como el crecimiento de los huesos, que va en esa espiral de ascensión. Entonces, el reinado divino, celestial de David, anunciado, pues es el reinado de Yeshua. Entonces, es ese contraste entre un reinado humano y un reinado celestial. ¿En cuál nos queremos quedar? Así es, así es. El hueso es algo increíble. Ahí ya vemos que en ruinas de miles de años y prevalecen huesos. Entonces el hueso también es algo muy duradero. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna reflexión o algo? ¿No? Pues vamos a orar y les pido por favor que no se desconecten porque Tesh va a continuar con unos mensajes que nos quiere dar. Entonces, por favor, no se vayan a desconectar. Vamos a orar. Señor Padre Santo, no permitas, Padre Santo, que tengamos temor de nada, Señor, más que temor de ti, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, porque así como David fue perseguido sin tener culpa de nada, así va a ser perseguido tu pueblo, Señor. Señor, esa fe increíble que tenía David, Señor, esa seguridad que tenía, que podía dormir en paz en el desierto, porque tú estabas a su lado, tú lo cuidabas, Señor. Danos esa fe también, Señor. Tú nos has dado el arma más poderosa, Señor, la Biblia, Señor, la espada que es tu palabra. Y ni los misiles más poderosos, Señor, tienen tanto poder como eso, Señor. Y por si fuera poco, Señor, tenemos al ejército más poderoso del universo de nuestro lado, Señor, que es tu ejército celestial, Señor. Uno solo de tus soldados, Señor, puede terminar con cientos de miles del enemigo, Señor. Así que no permitas que nuestra fe flaquee, Señor. Que el único temor que tengamos, Señor, sea hacia ti, Padre Santo. Porque además, Señor, tú eres nuestro proveedor, Señor. Y sabemos que en esas persecuciones contra tu pueblo, Señor, se nos va a aislar del mundo, Señor. Pero así como alimentaste a Elías, Padre Santo, en su persecución y que también fue llevado al desierto, pero nunca lo abandonaste, Señor, nunca le faltó nada. Así, Señor, tú cuidarás de nosotros. Señor, que nuestros días empiecen con esa fe en ti y también con alabanzas a tu santo nombre, Señor. Padre Santo, también ayúdanos a perdonar, Señor, a no desear mal a nuestros enemigos. Y si le hemos hecho mal a alguien, Señor, perdónanos tú, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros. Y si está en nuestras manos, Señor, restaura el daño que hemos hecho. Danos la determinación y la decisión de poderlo hacer, Padre Santo. Señor, ayúdanos, Padre Santo, para hacer más obras, Señor. Y toma en cuenta nuestras obras, Señor. Danos fuerzas y danos los medios, Señor, para seguir haciendo más obras y más obras. Y que nuestras obras, Padre Santo, solo sean para honrarte a ti, Señor. Que no sean con el afán de que nos vean y que nos reconozcan, Señor. Que todo el honor sea para ti, Señor, porque tú eres el dueño de todo, Señor. Señor Padre Santo, danos humildad, Señor. Que toda la gloria sea para ti, Señor. Quita ese ego en nosotros, Señor. Quita esa vanidad, quita ese orgullo, Señor. Quítanos el yo, el yo, el yo. Y que seas tú el todo, Padre Santo. Gracias por este hermoso Shabbat, Padre Santo. Gracias por permitirnos llegar a otro Shabbat, Señor. Gracias por permitirnos empezar otro año, Señor, por este Rosh Hashanah, Señor.
Y gracias por este mes, inicio, Señor, de año, que tú estableciste en tu Torah, Padre Santo. Bendito eres en el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Gracias. Bien, pues ahorita Tesh nos va a decir algo, nada más que no sé cómo darle el control. Acá ya estoy, no te preocupes. Ah, listo. Hola, Tesh. Hola Rubén, ¿cómo estás? Shabbat Shalom a todos los que están aquí. Shabbat Shalom. Qué gustazo verlos. Y pues nada más Shabbat Shalom. comentarles, Shabbat Shalom. o más bien dos razones por las cuales estoy aquí, que era resolver la duda o las dudas de Pepe. Que bueno, una ya me ayudaron a responderla, que está súper bien, que es justamente como el énfasis de que el reinado de Saúl pues iba a ser así como de cierta manera momentáneo. Por ahí alguien tiene el micro abierto, por si me puedes ayudar, Rubén, por favor. Sí, perdón. No te preocupes. Y pues bueno, justamente eso, o sea que el reinado de Saúl es momentáneo, pero así como esos cuernos, como lo comentaba Vero, creo era por ahí, los cuernos pues duran hasta que pues casi el Señor lo permita, y ese es justamente el énfasis de la descendencia real de justamente todos los que iban a ir saliendo del linaje de David. Entonces esa respuesta estuvo excelente. Por ahí también comentaban acerca de, creo era Oscar, de la razón, o más bien que Dios a veces sí se aleja de nosotros, y no les voy a decir sí o no, simplemente les voy a dar mi punto de vista, y desde mi punto de vista y en base a muchos textos bíblicos, como por ejemplo el perfecto ejemplo es la vida de Job. Dios nunca se apartó de él, incluso estando en el peor momento. Entonces no les estoy diciendo está mal, Dios no se aleja de nadie, sí se aleja, pero de los que no son escogidos. No debemos de temer absolutamente nada, porque Dios no se aleja de los que somos elegidos. Y fundamentando un poco y metiéndole un poco más como cuerpo a toda esta idea, se dice, o más bien Yeshua expresó en el momento en el que estaba en la cruz, que no quería alejarse del Padre, que era lo que más le daba miedo mientras estaba como en este mundo, y esa es justamente la razón. Él sí se alejó del Padre en ese momento para que nosotros no experimentemos justamente esa lejanía por parte de Él, y eso pues recuerden, no fue como que paulatino, de que solo los que existieron después de Cristo pues ya Dios no se aleja de ellos, sino que este plan existe desde que incluso el tiempo y lo físico que tenemos alrededor nuestro existiera. Entonces no está mal la idea, simplemente no hay que temer, o sea, Dios no se va a alejar nunca de nosotros si es que somos los elegidos. Y la segunda, bueno, tercera, porque ya se agregó una idea más, nada más recordarles que el sábado en la noche se hace el cambio de horario para que el domingo no les vaya a pasar así como que se levanten y ya nos dejó el camión o algo así. Entonces nada más para que estén pendientes ahí de esa información. Y bueno, como es inicio de mes, pues nos gustaría como recibir este momento y este tiempo tan especial, este recibimiento de un año nuevo, con unas pequeñas alabanzas, y nada más les platico como una pequeña anécdota. Las escogí antes de entrar justamente a lo del estudio y escuchar el salmo, que por cierto estuvo muy bueno, Rubén, muchas gracias. Y hay una canción que justamente como que embona dentro de la información que se tocó en el salmo, que es justamente como la generosidad, y que si vemos a alguien más que está pasando por algo pues difícil, apoyarlo. Entonces fue de Dios totalmente escoger esta canción. Y pues bueno, van a ser tres, si quieren apagar sus cámaras, si quieren estar ahí, no sé, como lo sientan más cómodo, nada más déjenme arreglar unas cosillas aquí del volumen y ya empezamos con la alabanza, ¿sale? Familia preciosa, tuvimos problemas con ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Tuvimos problemas con la computadora, se apagó y ya no la puede prender Tesh. Desde el sábado antepasado anda fallando, quién sabe qué tiene. Pero bueno, ahorita les va a poner en el grupo las alabanzas que iba a cantar.
Y bueno, pues nada más agradecerle a nuestro Padre Celestial por la vida de cada uno de ustedes. De verdad que es un placer poder estar juntos. César, a ver si te acuerdas de nosotros, te conocimos allá en Solfe. No pasaste unos buenos días, que digamos. Pero fueron inolvidables. Sí, yo sé que sí. Así es que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Como decía Tesh hace rato, si Dios permite, nos vemos el domingo para las Tevilot. Nos hubiera encantado tenerte por acá, César, pero bueno, ya el Padre nos permitirá un día estar juntos. Ya También pronto a volveré. ti, claro que sí. También a ti, Vero, y a Ignacio, muchísimas gracias. Ya les platicaremos y les mandaremos fotos de cómo nos fue este domingo. Bueno, familia, pues de verdad que lo único que podemos hacer es agradecerle a nuestro Padre Celestial por tantas bendiciones y ponernos en sus manos este año nuevo que comienza. Hoy estamos de fiesta aquí en casa, porque imagínense, si antes lo hacíamos para el mundo, pues cuánto más ahora para nuestro Padre Celestial, y sabiendo que es el año que Él instituyó, el inicio del año, y con ello el inicio de todas las festividades de primavera. Así es que ya nos vamos a gozar. Si Dios permite, nos vemos entonces el domingo. Y para los que todavía tenemos clase el día de mañana, si Dios permite, nos vemos también. Y bueno, que nuestro Padre Celestial derrame bendiciones hasta que sobreabunden todos sus hogares, que si es su voluntad, incline su oído ante sus peticiones, porque Él sabe de lo que tenemos necesidad, y antes de que nosotros estemos abriendo la boca, Él ya nos los está dando. Así es que muchísimas gracias, familia, y si Dios permite, nos vemos la próxima semana entonces para seguirnos gozando con nuestro Padre Celestial de este hermoso estudio de los Salmos. Gracias, Rubén, por tu empeño, y gracias a todos los demás por su participación. Vero, gracias, siempre eres te voy a nombrar mi Vero Google, porque siempre me saca ahí de los apuros de que busca rápido, quién sabe, tiene manos de a 1000 por hora, y estuvo muy bueno esa participación, así como todas las de las demás. Les mando 1.000.000 de besos, y que nuestro Padre Celestial siga bendiciendo este día de reposo, Rosh Hodesh y inicio de año. Los amamos, familia. Que el Señor les bendiga. Bye, hasta luego. Bye, amistad. Bye. Bye, César. Shabbat Shalom. Gracias a todos. Shabbat Shalom. Gracias, Rubén. Gracias a Dios. Rubén, por todo. Gracias a nuestro Padre. Yay. Bye. Que Dios les bendiga en este año que inicia. Bye. Igualmente. Bye. Abrazos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bye. Qué gusto verles. Muchas gracias, Rubén, por todo. Estuvo muy hermoso el salmo. Gracias a Dios. Gracias, igualmente. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bye, César. Bye, nos vemos. Dios te bendiga. Gracias. Estuvo excelente, amén. Gracias. Próximo sábado. Primero Dios. Próximo El viernes. comienzo de Shabbat. Sí, exacto. Bueno. Listo, pues. Bye. Bendiciones. Bye, igualmente, bye.